Desde mascotas sin extremidades hasta jirafas con el cuello torcido. Aquí te presento algunos de los animales más singulares del mundo que la naturaleza trató mal, pero que luego vivieron vidas felices. Les presento a Pig, una perrita prodigio de tamaño reducido con síndrome de columna rota. Aunque las imágenes de Pig podrían hacerles exclamar, claramente es Photoshop, esta condición es una anomalía genética real y poco común que le da un cuerpo súper compacto. Le falta parte de la columna, varias costillas e incluso tiene vértebras fusionadas y torcidas. Solo se conocen alrededor de 30 perros en todo el mundo con esta condición, lo que hace que Pig sea realmente especial. Nacida en 2013 de una madre salvaje, fue descubierta en el bosque una Navidad por Kim Dillenbeck, cerca de Atlanta, Georgia, y fue amor a primera vista. Kim se llevó a Pig a su casa en Alabama, y desde entonces ha ganado miles de seguidores en línea. El cuerpo inusual de Pig tiene algunas peculiaridades. Su médula espinal se divide cerca del cuello, dejándolo prácticamente inexistente, y sus caderas y articulaciones están rotadas de forma incorrecta. En lugar de girar la cabeza, gira todo el cuerpo para mirar a su alrededor. Su pequeño pecho requiere que coma despacio, evitando así cualquier esfuerzo o presión en sus pulmones. Además, sus dificultades respiratorias hacen que se canse mucho antes que la mayoría de los cachorros. Pero esta adorable perrita no da lástima. Vive la vida al máximo con Kim. Le encanta jugar a buscar la pelota, luchar y correr como cualquier otro perro. Como dice Kim, Pig no sabe que le pasa algo. She's correct, sir. Ahora bien, este pequeño Quasimodo, un pastor alemán que también padece el síndrome de columna rota. I'm just like you. I think that's true. You're just like me. Encontrado vagando por Kentucky en diciembre de 2015, Quasimodo fue llevado primero a un refugio en Missouri. Luego fue adoptado por una familia cariñosa que lo mimó muchísimo desde el primer momento. A pesar de sus problemas de columna, Quasimodo es juguetón, cariñoso y se lleva de maravilla con sus hermanos animales. Sus cuidadores documentan sus aventuras en la página de Facebook Quasi el Grande, donde sus travesuras han traído a más de 600,000 seguidores en todo el mundo. Desde paseos diarios hasta carreras desenfrenadas por el jardín, la vida de Quasimodo está llena de energía. Me pregunto si alguno de sus superfans le envían huesos para perros. Te presento a Rani, la adorable vaca butanesa que redefinió el concepto de pequeña pero poderosa. Con tan solo 51 centímetros de altura y 26 kilogramos de peso, obtuvo el récord Guinness como la vaca más pequeña de la historia. Nacida alrededor de agosto de 2019, fue comprada un año después por una granja cerca de Dhaka, en Bangladesh. Si bien las vacas butanesas son apreciadas por su carne, sus dueños pronto se dieron cuenta de que era demasiado pequeña para este fin. Los expertos creen que su diminuto tamaño estaba relacionado con la endogamia genética, una práctica cada vez más común en la ganadería moderna que puede mejorar la producción de leche y carne. Sin embargo, esto a veces conlleva la pérdida de genes que protegen contra infecciones y mutaciones. El pequeño tamaño de Rani hacía que socializar con sus compañeras bovinas de tamaño normal fuera, bueno, complicado. Imagínate caminar entre una manada de gigantes todos los días. Desafortunadamente le costaba seguir el ritmo de las demás y comprensiblemente era tímida. Para mantenerla a salvo se le asignó su propio espacio en la granja para que jugara, pero su nueva y tranquila vida pronto daría un vuelco. Rani alcanzó la fama de repente cuando las imágenes de su baja estatura se viralizaron en redes sociales. En julio de 2021, más de 20,000 visitantes acudieron a verla en tan solo una semana, ignorando por completo las normas de distanciamiento social de la época. Se convirtió en la vaca más famosa del mundo y posiblemente la más protegida. Se contrataron 3 guardaespaldas para cuidarla. Lamentablemente Rani falleció poco después, en agosto de 2021, debido a una inflamación estomacal causada por comer en exceso y la acumulación de gases. Aunque era pequeña, su corta vida dejó una gran huella, y en mi opinión será recordada como uno de los animales más adorables que alguna vez han existido. Ahora bien, Rani no es la única vaca valiente con problemas de tamaño. Quédate y descúbrelo. Si alguna vez te encuentras con Phineas, cuidado con dónde pisas. Este pequeño gato pelirrojo no lo hace. Finn nació con hipoplasia cerebelosa, una afección neurológica que hace que su coordinación y equilibrio sean, bueno, un poco como los míos después de unas copas de más. En 2016 los doctores Daria y Colin Anderson vieron una publicación de redes sociales sobre una gata callejera y sus gatitos.
Dos de ellos padecían la afección, también conocida como síndrome del gato tambaleante, y los Anderson, con su formación en neurología humana, no pudieron resistirse a darle un hogar definitivo al más pequeño. Colin incluso se atrevió a realizar un vuelo de 2.900 kilómetros desde Sydney hasta Virginia en medio de una tormenta de nieve para traerlo de vuelta. Un drama digno de película. Para 2018, Finn ya tenía su propia base de fans en línea y hoy es una verdadera estrella en redes sociales con millones de seguidores en Instagram y TikTok. Sus tropiezos son parte de su encanto, y sus fans bromean diciendo que su maullido agudo y con acento de Liverpool lo hace sonar como si viniera directamente de allí. La hipoplasia cerebelosa significa que el cerebro de Finn, la parte del cerebro que controla el equilibrio y la coordinación, no se desarrolló por completo. La causa más común, una infección intrauterina de una madre portadora del virus de la panleucopenia felina, que ataca el cerebelo e impide su correcta formación. Por suerte, su andar tambaleante nunca le resta encanto. Trepa, juega y se pasea la vida con confianza, y parece que es perfectamente feliz. Si crees que perder algunos dientes te arruina el día, piénsalo de nuevo. Jolene, el caimán de Orlando, está aquí para demostrar que puede seguir siendo feroz y fabuloso con solo media mandíbula. En 2023 la vieron vagando por un barrio de Florida sin la mandíbula superior, lo que sorprendió a los vecinos. Después de que un residente llamara para avisar, Jolene fue rescatada y trasladada a Garrowland, una reserva de vida silvestre y parque temático. Allí quedó al cuidado de Savannah Bowen, quien se aseguró de que Jolene recibiera todos los mimos que un caimán legendario podría desear. Y sí, su nombre proviene de la canción Jolene de Dolly Parton. Su trágica lesión probablemente fue resultado de una pelea con otro caimán o de un desafortunado encuentro con la hélice de un barco. Cuando llegó a Garrowland estaba delgada, letárgica y un poco recelosa, pero este resistente reptil ya había comenzado a recuperarse por sí solo. Con algo de ayuda humana ha ganado peso y ha encontrado algo de paz, e incluso ha hecho una mejor amiga. Sí, Jolene pasa la mayor parte del tiempo con una compañera inesperada, Nelly la tortuga. Esperen un segundo mientras me derrito de ternura. Si no fuera por Garrowland, es posible que Jolene no hubiera sobrevivido en la naturaleza, incapaz de cazar y defenderse adecuadamente con la mandíbula faltante. Hoy disfruta de su piscina personal, recorre su hábitat privado y gobierna su territorio como cualquier caimán valiente. Solo le falta conocer a Dolly en persona. Y por cierto, pronto habrá otro caimán increíble, así que no te lo pierdas. Con un nombre tan ridículo como Chris P. Bacon, Chris P. Bacon was born without the use of his es evidente que este cerdito estaba destinado a la grandeza. Nacido con una malformación congénita que le impedía usar sus patas traseras, Chris tuvo un comienzo difícil en la vida. Incluso lo llevaron al veterinario para sacrificarlo. Pero el destino y un veterinario extraordinariamente compasivo, el Dr. Len Lucero, tenían otros planes. En lugar de despedirse, el Dr. Lucero se llevó a Chris a su granja, un santuario lleno de cabras, caballos, perros y gatos. Era el lugar perfecto para que este cerdito creciera. Para ayudar a Chris a moverse, el Dr. Lucero tuvo una idea brillante: construirle una silla de ruedas improvisada, usando K-Nex, las mismas piezas de construcción que llevan años perdidas debajo del sofá, para construir un pequeño carrito para apoyar las patas traseras de Chris. En 2013, Lucero publicó un video de Chris de 10 días de edad, correteando en su creación de K-Nex, y de repente se hizo viral en YouTube. Las visitas se multiplicaron, los seguidores crecieron, y Chris se convirtió en una sensación de internet casi de la noche a la mañana. Su historia incluso inspiró un libro infantil y se convirtió en un faro de esperanza para familias que lidian con discapacidades. Su fama también llamó la atención de Walking Wheels, una organización dedicada a ayudar a animales con problemas de movilidad. Le regalaron generosamente a Chris una silla de ruedas adecuada, hecha a medida y diseñada para brindarle comodidad a medida que crecía. Lo que comenzó como un inicio difícil se convirtió en una vida sobre ruedas, y Chris P. Bacon ha disfrutado de la vida desde entonces. Hay más animales adorablemente rodando sobre 4 ruedas por venir, así que espera. Esta es Faith, la perrita que camina como un humano. Nacida en 2002 en el patio de un mercadillo de Oklahoma City, llegó al mundo sin sus patas delanteras. Sus primeros días fueron peligrosos. Al darse cuenta de su malformación, su madre intentó asfixiarla, pero un niño llamado Reuben la vio luchando por sobrevivir y la rescató, llevándola a su casa. La pequeña cachorrita estaba enferma y apenas podía alimentarse,
así que la madre de Robin, Jude Stringfellow, dejó su trabajo para cuidarla las 24 horas. Con una alimentación cuidadosa, atención constante y ánimos infinitos, Faith comenzó a fortalecerse y a desafiar cada expectativa. Faith aprendió a caminar y correr erguida sobre sus patas traseras, dominando el equilibrio con una habilidad asombrosa. Su carisma pronto atrajo la atención más allá de la familia. Faith apareció en programas de televisión nacionales, incluyendo el de Oprah, e incluso participó en el programa espacial Nova. Rápidamente se convirtió en un símbolo de valentía y resiliencia, especialmente para el personal militar. De hecho, visitaba con frecuencia a los soldados heridos y a los que regresaban del servicio. Por su servicio, Faith fue ascendida a sargento en Fort Lewis, Washington, en una ceremonia a la que asistieron 4,000 personas. Las aventuras de Faith no terminaron ahí. Incluso salió de gira con la leyenda del rock Ozzy Osbourne un verano. ¿Cuántos perros pueden decir que han hecho eso? ¿Y cuántos humanos? De hecho, Faith tiene su propia línea de productos para mascotas y ha inspirado 2 libros escritos por Jude, que narran su historia para un público más amplio. Finalmente falleció en 2014 a los 11 años, superando cada expectativa de supervivencia. Ahora bien, perder 2 patas ya es bastante malo, pero una cabra que veremos más adelante no tiene ninguna pata. Las serpientes suelen ponerme nervioso, pero al ver a Zeke y Ángel no puedo evitar sentir un poco de cariño. Esta extraordinaria serpiente rey californiana nació en el vivario de East Bay en Berkeley con una condición bicefálica. Esto significa, en términos técnicos, 2 cabezas en un cuerpo, causada por un embrión parcialmente dividido. Es extremadamente raro ya que ocurre aproximadamente en 1 de cada 100,000 nacimientos de serpientes. Y la supervivencia va más allá de la primera alimentación, que es aún más excepcional. La mayoría de los reptiles de 2 cabezas viven solo horas o días, lo que hace que la historia de Zeke y Angel sea aún más extraordinaria. Desde el momento en que nacieron, sus posibilidades parecían escasas. El personal del vivario incluso les tomó fotos de inmediato, pensando que las serpientes no sobrevivirían mucho tiempo. Sin embargo, contra todo pronóstico, ambas cabezas aprendieron a coordinar su único cuerpo, en el que compartían órganos internos. Los cuidadores pronto notaron que la cabeza derecha, Zeke, era la dominante y se encargaba de la mayor parte de la alimentación, mientras que Angel, la cabeza más pequeña, solía ganar los juegos de tira y afloja, sobre en qué dirección deslizarse. ¡Qué rivalidad entre hermanos! Para colmo, sus personalidades se describían como torpes pero intrépidas, lo que suena igual que mi tía Mildred en una barra libre. En los meses siguientes, Zeke y Angel se convirtieron en sensaciones de internet. Las publicaciones en redes sociales, incluyendo videos que mostraban sus curiosas travesuras, se hicieron virales, llegando a millones de espectadores en todo el mundo. En su momento medían más de 45 centímetros y prosperaban en un terrario diseñado a medida para evitar que sus cuellos bifurcados se atascaran. Las serpientes rey de California suelen vivir entre 10 y 15 años, pero debido a su condición, Zeke y Angel fallecieron pocos días antes de cumplir 1 año. Bueno, puede que su paso por este mundo haya sido breve, pero sin duda hicieron historia. En 2003, este ejemplar impresionante ostentaba el récord Guinness por la mayor circunferencia de cuernos de un novillo. Los cuernos del Lurch medían la asombrosa cifra de 95 centímetros, con una envergadura total de casi 2,5 metros de punta a punta, y para colmo pesaban 45 kilogramos cada uno. Eso es aproximadamente el peso de un inodoro estándar. Imagínate llevar uno en cada oreja a todas partes. Vaya, qué mala suerte. Lurch era un novillo Watusi africano, un toro joven castrado criado principalmente para carne. Wagon Wheel Watusi. Esta raza ya es famosa por sus enormes cuernos grandes gracias a su genética, pero los genes de Lurch fueron aún más allá, convirtiéndolo prácticamente en armas. Nacido en 1995 en un rancho Watusi en Missouri, fue adoptado a las 5 semanas de edad por Janice Wolf. Ella es la fundadora de Rocky Ridge Refugee en Arkansas, un santuario dedicado al cuidado de animales necesitados. A los 2 años era evidente que sus cuernos eran únicos. Al llegar a la edad adulta, batió su propio récord mundial, con una circunferencia de más de 96 centímetros. La fama de Lurch no se limitó a su localidad. Su nombre se extendió internacionalmente, atrayendo visitantes de países como Vietnam, el Reino Unido, Australia y Japón a Rocky Ridge. Parece que también tenía un gran sentido del humor. Seguro que tenía manadas y manadas de terneros intentando conocerlo. Desafortunadamente, lo que le dio fama se convirtió en su perdición, tras vivir una vida larga y feliz en Rocky Ridge con sus compañeros animales. Lurch falleció en 2010 a causa de un cáncer que se desarrolló en la base de uno de sus colosales cuernos. Sin duda nos ha enseñado una valiosa lección. Si lo tienes, presúmelo.
Quédate y verás otro curioso defecto, en el animal más alto del mundo. La vida de Deuce no empezó precisamente de la mejor manera, pero pronto demostró que su determinación no tenía límites. En 2018 lo encontraron abandonado en una zanja en el este de Kentucky, con ambas patas izquierdas rotas y gravemente infectadas. Las lesiones eran tan graves que la amputación era la única opción. Aún así, incluso después de perder 2 extremidades, Deuce no tardó en demostrarle al mundo de qué estaba hecho. A las 24 horas de la cirugía ya estaba de pie y moviéndose, corriendo y manteniendo el equilibrio usando solo sus 2 patas derechas. Su resistencia y energía le valieron el apodo de perro maravilla de 2 patas. Deuce fue acogido inicialmente por Camp Gin, un refugio para perros, donde aprendió a desenvolverse en el mundo sobre 2 patas, sin prótesis ni silla de ruedas. En 2018, Deuce fue adoptado por una cariñosa familia en Pensilvania. Ahora vive junto a sus hermanos amputados, Cyrus y Popcorn, a quienes les faltan las patas traseras. Juntos forman un pequeño e imparable equipo que sirve como perros de terapia para niños en hospitales y personas amputadas en centros de rehabilitación, contagiando alegría allá donde van. A pesar de las dificultades iniciales, Deuce prospera en su nuevo hogar, disfrutando del juego, los mimos e incluso de aventuras ocasionales fuera de su jardín. Su historia se ha compartido ampliamente en redes sociales y junto con sus hermanos ha acumulado casi 100,000 seguidores en Instagram, inspirando a innumerables personas con discapacidad. Sí, Deuce el perro prodigio se ha convertido oficialmente en mi héroe. En un caso más extremo, esta perra discapacitada ha tenido que moverse con una sola pata. Acogida por Safe in Austin Rescue Ranch en Texas, Halo, de tan solo 4 semanas de edad, nació con una sola pata funcional. Su pata trasera era inútil y tuvo que ser amputada, y sus patas delanteras son apenas muñones donde deberían estar. A pesar de sus singulares dificultades, Halo vive feliz en un refugio con la ayuda de sus amigos humanos y sus prótesis. ¡Mira cómo corre! Esta resistente burrita miniatura ha superado obstáculos increíbles y ahora vive la vida de sus sueños. Nacida en 2013, Bella Burro fue rescatada de un criador negligente cerca de Minneapolis, tras sufrir una grave congelación que le dejó la pata trasera derecha irreparable. Sin intervención, habría enfrentado una vida de color extremo, o peor aún, un destino fatal. La mayoría de los veterinarios habrían recomendado la eutanasia, pero su nueva familia se negó a abandonarla. Tras una cirugía para extirparle la pata dañada, a Bella se le colocó una prótesis simple. Esto le permitió volver a caminar, lo que supuso una gran mejora en su movilidad y calidad de vida. En 2015 su historia dio un paso más, cuando OrthoPets, una empresa especializada en prótesis para animales, le proporcionó una prótesis más avanzada. Este dispositivo personalizado, diseñado específicamente para el tamaño y la forma de andar de Bella, transformó su movilidad. La prótesis para equinos aún son escasas y costosas. Solo la cirugía costó alrededor de $10,000 y la prótesis $2,500 adicionales. Sin embargo, la inversión le cambió la vida. Bella se adaptó rápidamente, trotando, corriendo y jugando con sus mejores amigas, 2 cabras enanas. Hoy Bella prospera en un entorno lleno de amor, disfrutando de actividades que jamás hubiera imaginado antes de su cirugía. Y eso hace que todo esté bien en el mundo. Bella encontró su prótesis perfecta, pero otro animal optó por unas increíbles ruedas para desplazarse. Ya verás. La jirafa Gemina es un ejemplo imponente de un animal único con posibilidades increíbles. Nacida en julio de 1986 en San Diego, se trasladó al zoológico de Santa Bárbara cuando tenía aproximadamente 1 año, aparentemente destinada a una vida típica de jirafa. Pero alrededor de los 3 años, los cuidadores notaron que su cuello comenzaba a curvarse de forma extrema, llegando a alcanzar casi 90 grados. Una condición realmente rara. Las radiografías revelaron que sus vértebras parecían fusionadas, aunque nadie pudo determinar la causa exacta. Algunas posibilidades incluían escoliosis, una malformación congénita o una lesión previa. Pero a pesar de la incertidumbre, Gemina se adaptó de una manera impresionante. Dicho esto, su postura inicial sí presentaba algunos desafíos. Tenía la lengua más corta que otras jirafas y una visión periférica reducida, lo que dificultaba un poco la alimentación y la orientación en su entorno. Sin embargo, ninguno de estos obstáculos le impidió prosperar socialmente. Fue completamente aceptada por el resto de la manada y participó en todas las actividades habituales de las jirafas. Los cuidadores se maravillaban de su capacidad para llevar una vida prácticamente normal, manteniendo el equilibrio con su largo cuello mientras pastaba, se movía e interactuaba con los visitantes. Gemina no solo fue una incorporación extraordinaria al grupo, sino que llegó a vivir 6 años más que la mayoría, alcanzando los 21.
Esto se considera una edad avanzada para una jirafa en cautiverio. Finalmente, en 2008 se le practicó la eutanasia humanitaria debido a una enfermedad propia de su avanzada edad, y su esqueleto se exhibe en el zoológico de Santa Bárbara. Quizás no mantuvo la cabeza en alto de la manera tradicional, pero claro, la felicidad no siempre se consigue de forma lineal. A veces toma una hermosa curva. Te presento a Simba, la cabra con orejas tan largas que podrían servir de capa de superhéroe. Nacida en 2022 en una granja de Karachi, Pakistán, su criador, Mohammed Hassan Narejo, es el orgulloso dueño de esta pequeña cabra, cuyas orejas miden 53 centímetros cada una. Eso es prácticamente la envergadura de un niño pequeño. Si bien el libro Guinness de los récords mundiales no registra oficialmente las orejas de cabra más largas, todos sabemos que Simba ganaría sin duda. Sin embargo, esas majestuosas orejas no son solo diversión, pueden hacerle tropezar si no tiene cuidado. Así que Mohammed la mantiene elegante y segura doblando sus orejas hacia atrás o sujetándolas con un arnés hecho a medida. La genética de Simba proviene de su lado anglo-nubio, una raza conocida por sus orejas largas y acampanadas, pero incluso para estos estándares las suyas son extraordinarias. Un veterinario dice que podría ser un problema de tiroides o simplemente una rara mutación genética, pero una cosa es segura, Simba vive una vida de lujo con ellos. Como su favorito, Mohammed le permite vivir dentro de la casa con él, lo alimenta con biberón, lo ayuda a hacer ejercicio y lo colma de cariño, mientras las otras 35 cabras esperan su turno para recibir atención afuera. Han llegado miles de ofertas de Arabia Saudita, Omán y Bahrein, con la esperanza de comprar a Simba. Pero por supuesto Mohammed lo quiere demasiado como para regalarlo, y dudo que Simba quiera dejar su vida de lujos. Es un tesoro en más de un sentido, ganando concursos de belleza animal. Así es, Simba es realmente la cabra. Si sigues viendo aquí, verás otra cabra impresionante que no te querrás perder. Nacida en 1997 en Alligator Adventure, Carolina del Sur, Bob nació con una rara condición llamada amelia. Se trata de un defecto congénito que causa la ausencia de extremidades, y en su caso la ausencia total de la cola. Aunque suene impactante, sorprendentemente no es algo infrecuente entre los caimanes y cocodrilos. En un importante estudio de 550 embriones de cocodrilo, 61 presentaban malformaciones, y casi el 29% correspondían a defectos en extremidades o la cola. Los científicos también descubrieron que las hembras de caimán mayores de 30 años y menores de 15 tenían mayor posibilidad de sufrir una malformación de este tipo. Y eso es impresionante porque la cola de un cocodrilo es fundamental. Representa aproximadamente la mitad de la longitud corporal de un caimán y casi el 28% de su peso total. Se utiliza para nadar, dirigir, impulsarse fuera del agua, almacenar grasa, defenderse de las amenazas y sobrevivir largos periodos sin alimento, a veces hasta 2 años. Si pierdes la cola, pierdes el motor, la defensa y el plan de escape a la vez. En la naturaleza eso sería un problema grave. Pero Bob ha prosperado en cautiverio, adaptándose a la vida sin su hélice incorporada y convirtiéndose en la favorita del público. De hecho, es frecuente ver caimanes sin cola en redes sociales, caminando como una especie de híbrido entre cocodrilo y perro. Pero en serio, ¿quién iba a imaginar que los caimanes podían tener trasero? Duncan Lu Hu nació en 2013 con las patas traseras gravemente deformadas, fusionadas en forma de X. Eran completamente inutilizables, le torcían la columna dolorosamente e incluso le causaban incontinencia. La única opción humana era amputárselas, y Duncan lo afrontó como un campeón. Tan solo 1 hora después de la cirugía ya estaba de pie y moviéndose. Las prótesis no eran una opción ya que no tenía nada sólido a lo que sujetarlas, y las sillas de rueda ejercían demasiada presión sobre sus patas delanteras. Así que Duncan hizo algo que nadie esperaba. Simplemente se desplazó sobre sus 2 patas delanteras. Corrió, jugó, mantuvo el equilibrio y llamó la atención con un estilo de correr que parecía más de gimnasia que de perro. Yo me tropiezo con mis propios pies en terreno llano, pero Duncan podía correr más rápido que la mayoría de nosotros con solo 2 patas. Por supuesto, moverse de esta manera ejercía una presión adicional sobre su cuerpo, y siempre fue probable que sus articulaciones se desgastaran más rápido de lo normal. Pero sorprendentemente Duncan nunca sintió dolor, solo padecía una tendinitis leve, inflamación de los tendones que se trató con láser y fisioterapia. Amanda Gies y Gary Walters de Panda Paws Rescue en el estado de Washington, un santuario dedicado a animales con necesidades especiales, lo cuidaron. En 2014 publicaron un video en YouTube de Duncan corriendo emocionado por la playa. El video se hizo viral, acumulando más de 7 millones de visitas y convirtiendo a Duncan en un ícono de internet. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Y entonces llegó un giro inesperado.
En 2017, durante un viaje familiar por carretera en Idaho, su auto estuvo a punto de atropellar a un bisonte. Sí, un bisonte. Tras un aparatoso accidente, Duncan salió despedido del vehículo. ¡Qué susto! Su familia estaba muy preocupada de que estuviera gravemente herido o de muerte. Lo buscaron durante toda la noche, usando su fama para pedir ayuda a través de Facebook. Después de 17 horas, decenas de voluntarios y una noche en territorio de osos y lobos, finalmente lo encontraron. El pequeño estaba a 5 minutos de distancia, paseando tranquilamente cerca de una cantera. Duncan ya había sobrevivido a amputaciones, problemas autoinmunitarios e incluso 2 paros cardíacos. En ambas ocasiones, Amanda le practicó reanimación cardiopulmonar y lo reanimó. Sin duda era muy fuerte. Lamentablemente falleció en 2023 a los 10 años, pero no sin antes dejar una huella imborrable y conmovedora en el mundo. So sorry I died. I miss you so much. Este es Whiskey, una cabra enana nigeriana con una historia increíble. Su vida comenzó durante una brutal tormenta invernal en Tennessee a principios de 2025. Desde el momento de su nacimiento, luchó por sobrevivir. ¡Qué dramático! Con apenas unas horas de vida, Whiskey ya corría peligro por el frío. Cuando lo encontraron, sus 4 patitas estaban completamente congeladas por una grave congelación. Con 12 días de vida y pesando apenas 1,5 kilos, la condición de Whiskey ya superaba la capacidad de su cuidador original. Fue trasladado al refugio y santuario Butterfly Valley en Kentucky, donde realmente comenzó su historia. Con tan solo 16 días fue sometido a una cirugía de emergencia para amputarle ambas patas delanteras. El daño en sus patas traseras era tan extenso que en las semanas siguientes se autoamputaron, es decir, se desprendieron de su cuerpo. Cuando Whiskey cumplió 1 mes, se convirtió en cuádruple amputado, un desenlace tan raro que casi nunca se ha visto. Y aún así, esta pequeña cabra nunca se rindió. Whiskey no usó prótesis ni sillas de ruedas, en cambio se desplazaba con confianza con lo que le quedaba de sus extremidades. Trágicamente, en diciembre de 2025, Whiskey falleció. Puede que le faltaran las 4 patas, pero tenía más corazón, más espíritu luchador y más personalidad que la mayoría de los animales que alguna vez conocerás. En 2012, un gato callejero de 1 año en Chiang Mai, al norte de Tailandia, escapó por poco de una muerte segura tras un terrible accidente. Mientras perseguía un pájaro en una azotea, cayó sobre un cable eléctrico suelto conectado a un transformador y se electrocutó. Las lesiones fueron devastadoras. Abel perdió la cola y las lesiones en sus patas delanteras fueron tan graves que tuvieron que amputárselas. Para la mayoría de los animales, eso habría sido el final de la historia, pero Abel luchó valientemente. Una mujer local de buen corazón se negó a que tuviera que afrontar una vida dura en las calles como un gato callejero discapacitado. Lo acogió, lo cuidó hasta que estuvo al borde de la muerte y le dio algo que nunca antes había tenido: seguridad. 2 años después, Abel se había recuperado por completo y había aprendido a moverse por el mundo de una manera totalmente inesperada, erguido, equilibrado sobre sus 2 patas traseras. No solo se adaptó, sino que prosperó. Abel aprendió a caminar rápidamente e incluso empezó a jugar con sus hermanos felinos. Su rescatador dijo que lo llamaron Abel porque puede hacer todo lo que hacen los demás animales y al verlo moverse es difícil no estar de acuerdo. Abel es inseparable de su hermana Fin, una gata que no puede usar sus patas traseras, lo que los convierte en una pareja perfectamente dispareja. Esta familia de 6 gatos y un perro se ha convertido en una sensación, acumulando más de 190,000 seguidores en Instagram. Hoy en día, Abel ya no persigue pájaros, pero se contenta con observarlos desde la ventana o en la televisión. Jericho el Jack no era un animal de granja cualquiera, era toda una celebridad del mundo bovino. Vivía en una granja en Minnesota con Hugh y Melody Smith, y este gentil gigante de entre 400 y 450 kilogramos hizo historia al conseguir el récord mundial Guinness de los cuernos Jack más largos. Alcanzaban la asombrosa longitud de unos 4 metros, un récord que aún se mantiene. Antes de unirse a los Smith, Jericho perteneció a John Hopper, el icónico hombre de los Jacks de Minnesota. Cuenta la leyenda que un monje tibetano bendijo a Jericho, lo que fue considerado sagrado. Increíble. Cuando Jericho entró oficialmente en el libro Guinness, unos 2,000 monjes tibetanos se presentaron para celebrar y bendecir su logro. Los impresionantes cuernos de Jericho eran realmente resultado de la producción excesiva de queratina y colágeno, las proteínas que fortalecen la estructura de los cuernos. En su caso, claramente funcionaron demasiado bien. A pesar de su estatus sagrado, llevaba una vida tranquila y apacible entre los 35 Jacks de la granja de los Smith. Además, tenía los hábitos de un adolescente. Le encantaba dormir hasta tarde, ser el centro de atención y que le cepillaran el pelo. Este falleció por causas naturales en diciembre de 2019,
a la avanzada edad de 21 años, dejando tras de sí un legado de fabulosos cuernos largos. Me gusta imaginar que este ciervo vivió una vida tranquila y feliz, como sacada de las primeras escenas de Bambi. Por desgracia, a partir de ahí la historia de Bambi solo empeora, y la de este ciervo también. Probablemente andaba por ahí comiendo hierba y jugando con sus amigos, hasta que alguien lo alcanzó y le disparó. El ciervo no murió a causa de la herida, pero ocurrió algo muy extraño. Resulta que años después, cuando un tal señor Stegel lo abatió, encontraron la flecha del disparo anterior dentro de su caja torácica. El impacto original le rompió algunas costillas, pero el cuerpo del ciervo usó la flecha para curarse. El fino astil actuó como una férula, y a medida que la herida sanaba, los huesos crecieron a su alrededor. ¿No es asombroso? Este pobre ciervo seguramente deseó no haberse aventurado nunca a salir de su hogar, porque se encontró literalmente entre la espada y la pared. Yo mismo he tenido que pasar por lugares estrechos, pero este tipo obviamente no tenía escapatoria. Los restos de su cadáver en la grieta son un ejemplo fascinante de cómo un paso en falso conduce a un final lento y autoinfligido y sirve como una buena advertencia para los demás. En la misma línea escalofriante, esta aterradora imagen de un perro momificado te hará querer no volver a explorar jamás. La desafortunada criatura fue bautizada como Stucky y fue encontrada en la década de 1980 por leñadores. Estaban cargando un tronco de roble castaño en un camión cuando notaron algo inusual atascado dentro: los restos momificados de un perro. Resulta que en 1960 el perro se había metido en un agujero al pie de un árbol y de alguna manera había trepado hasta 8,5 metros de altura. Dado que era un perro de caza, es lógico suponer que estaba persiguiendo algo por el árbol, como una ardilla o quizás un pájaro. A medida que el árbol se estrechaba en la copa, el perro quedó atrapado y nadie pudo sacarlo. Murió dentro y permaneció allí atrapado durante 20 años. En lugar de seguir perturbándolo y convertirlo en aserrín, los leñadores decidieron donar el árbol a Southern Forest World, un museo de atracción turística en Georgia. Con el paso de los años se ha mantenido como la principal atracción del museo. Pero seguramente te estarás preguntando cómo se momificaron sus restos de forma natural y por qué su cuerpo no se descompuso. Bueno, normalmente cuando los animales mueren, los microorganismos del intestino comienzan a actuar como el equipo de reciclaje natural. Las bacterias que normalmente viven en los intestinos comienzan a descomponer el tejido blando y los hongos, insectos y animales carroñeros se alimentan de los restos, acelerando la descomposición. Lo sé, es asqueroso, ¿verdad? Pero en el caso de Stucky, estar encajado en el árbol marcó la diferencia. Los taninos, que son compuestos naturales de la corteza que ayudan a proteger el árbol de bacterias y hongos, penetraron en el cuerpo y lo secaron. Los taninos son esencialmente eficaces para detener la descomposición porque se unen a las proteínas y otros componentes químicos del tejido, dificultando su degradación por las enzimas. Por eso mismo se utilizan en taxidermia. Bueno, dejando de lado esta nota un tanto inquietante, pasemos a algo un poco más reconfortante. George Bailey, la tortuga sulcata, es la prueba viviente de que la constancia y la perseverancia pueden llevar a la victoria, especialmente con un poco de ayuda. Nacido con una enfermedad ósea metabólica, las patas traseras de George nunca se desarrollaron por completo. Si bien aún conservan cierta funcionalidad, son demasiado débiles para soportar su peso de 32 kilogramos. Esto representa un desafío considerable, ya que las tortugas sulcata, originarias de la región de Sahel en África, pueden llegar a pesar más de 90 kilogramos y vivir más de un siglo. Si no era asistido, George solo podía arrastrarse usando sus patas delanteras, lo que hacía que sus movimientos diarios fueran difíciles y agotadores. Aquí entra en escena Jamie Lovenier, la dedicada dueña de George, quien lo rescató de un refugio de animales exóticos en Knoxville, Tennessee. Consciente de que la movilidad de George a largo plazo estaba en juego, Jamie contactó a Walking Pets, quienes diseñaron una silla de ruedas a medida para George. Esto no es un carrito cualquiera, tiene una base con ruedas y un arnés que se ajusta al caparazón de George con acolchado adicional para adaptarse a la forma convexa de la parte inferior del cuerpo de una tortuga sulcata. Sus ruedas todoterreno le permitieron explorar cómodamente tanto espacios interiores como exteriores. George se adaptó de inmediato a sus nuevas ruedas, y aunque no sea la tortuga más rápida del barrio, ahora puede deambular, estirarse y vivir con más independencia que nunca. Olvídate de la liebre, esa es la tortuga y la silla. ¡Oh, qué tierno! Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.